Ok, vamos a poner Agustín por mí. Ya, ahí sí. Bueno, primero que todo, chiquillos, chiquillas, tengan todos buen día. Hoy día estamos a 19 de octubre. Espero que haya estado tranquilo ayer, no les haya pasado nada. Y vamos hoy día a ver la segunda clase del dossier, nuestro hermoso dossier de geometría. Así que vamos a ver qué nos prepara hoy día. Sí, no nos vamos a dar ni cuenta, la próxima semana ya es fin de mes. Así que hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué, Sofía? Mucho, muy feliz. O sea, sí, porque ayer vi a una tía y a un primo mío Ujú. que viven en el sur, o sea, muy al sur, y vinieron a Santiago a hacer una cosa ¿Mm? y pasaron a ver a mi tía y la pude ver. Mira qué bien. Y lo más chistoso de todo eso es que ¿Eh? mi primo es o sea, Ujú. y como es demasiado alto, ¿Mm? la cosa es que es alto, como dije, entonces la cosa es que yo la otra vez que lo vi, o sea, hace como 2 años, lo vi y yo no le llegaba a los codos. Y ayer que lo vi, ahora le llego a los hombros. ¿Viste? Creciste. O sea, no, o sea, sí, sí crecí, porque yo sé cuánto crecí, pero o sea, el estilo es súper alto, es como para jugar básquetbol, o sea, es súper alto, Miss. o Cuando sea, muy juegan alto. básquetbol crecen harto. Eso me Mm. consta. Ya, vamos a ver. Está bueno saber un poquito más de los demás, además de solamente contenido. Ya, chiquillos, chiquillas, hoy día vamos a ver esto. Clase 2. Reconocer eh, el dossier 7. Ya, penúltimo dossier. Clase 2 dice reconocer relación entre área de cuadriláteros y triángulos. Yo, ¿Ya? hablando Sí. de matemática, Ujú. ¿a usted no le han dicho nada si el CIMSE se va a trasladar para el otro año o no se va a No, hacer? nada de eso, no tengo idea. Y lo más probable es que no se haga porque, por cómo estamos, no se sabe si va a volver a las clases presenciales, no se sabe los contenidos, así que, Yo creo que el próximo año vamos a ¿perdón? seguir yo creo que el próximo año vamos a seguir con clase, o sea, tal vez sí volvamos, pero yo creo que el Sí, coronavirus va a seguir. eh, exactamente. Por lo mismo, yo no sé si va a haber Y CIMSE en estos 2 años. lo que me da un poquito de miedo es que en unos años más, ¿Mm? en las otras generaciones que vayan saliendo, ¿Mm? tengamos que ocupar todavía mascarillas. Lo más probable es que tengamos que acostumbrarnos Sí, a usar mascarilla. sí, porque yo creo que si sigue el COVID va a seguir el COVID y en unos años más probablemente siga el rebrote y toda la cosa, pero, o sea, va a tener que acostumbrarnos De a ocupar mascarillas. Mire, les voy a contar histórico que ese va a ser el dato freak del día de hoy. Eh, las pandemias que han habido históricamente duran aproximadamente 3 años. ¿En Y el serio? primer año es el virus normal y el segundo año normalmente, por lo que se ve históricamente, es un rebrote y el rebrote es el mismo virus pero mutado, así como está pasando en Europa ahora. Ay, es que durante todo Así este que, año, por ¿mm? ejemplo, una pandemia empezó en 1720, después llegó otra en 1820, ¿Mm? después en 1920 y en el La 2020. maldición del Entonces 2020. Sí, probablemente podría ser. en el año 2120 probablemente hay Vuelve a otra aparecer pandemia. algo. Así sucesivamente hasta todos los 2020, todos los 20. Así como los terremotos que ocurren cada 20 años aproximadamente acá en Chile. Escucho la otra teoría de los mayas. ¿De qué? Escucho la que pasa que los mayas dijeron que en el año 2012 se iba a acabar el mundo y dicen que se equivocaron y que probablemente es el otro año. Que se No, equivocaron. no es que se hayan equivocado, es que dijeron que era para el año 2012, Ujú. porque ahí terminó el calendario, pero adelantaron el calendario 6 años. Entonces Ah, 2012 sería 2020. No, 2012 más 6 años son 8 años, entonces 2018.
Entonces era No, noche, no sé, no me acuerdo. Ya, bueno, no, yo o había sea, escuchado otra teoría o y con sea, esto para poder empezar. Miren, yo había escuchado que el calendario maya no se habían equivocado. Lo que había pasado es que no significaba que se iba a acabar el mundo, sino que iba a cambiar el mundo. Y eso es lo que empezó a hacer desde el 2012. Si se dan cuenta, empezó a cambiar todo. Pensamiento, empezó a cambiar la gente, empezaron a cambiar los virus, empezaron a cambiar algunos animales, el cambio climático, etcétera. Yo ¿sabe había una cosa? escuchado eso. ¿Mm? Que el mes pasado, ¿Mm? y una señora, o sea, como usted sabe, hay que personas que predicen el futuro. Entonces, una señora dijo que ahora en octubre iba a ser un mes como muy impactante. Y, por ejemplo, uno de ellos dijo que iba a caer un meteorito en Chile, Argentina, algunos países, Ujú, y, uno, y cayó un meteorito en México hace unos días, hace como ujú, una semana. Y que también en Europa iban a haber fríos como de menos grados, o sea, como menos 20 grados bajo cero. Y eso sí, también se cumplió porque, no sé, creo que en Siberia, no sé dónde era, ¿mm? se empezó a congelar todo. Entonces hay gente que se le congelaban las pestañas, los bigotes del pelo y todo. ¿Mm? Y la otra es que iban a haber manifestaciones en todo el mundo por ejemplo, por muertes de personas o por así como que lo que pasó en Chile el año pasado, que ¿Mm? como que le bajaban el sueldo sobre la vida y todas esas cosas, ya que se está cumpliendo todo lo que dijo la señora. O sea, hasta ahora se ha cumplido dos Ya. cosas, pero ¿Mm? falta la de Bueno, los yo le voy a decir algo. Lo de Siberia no me extraña porque Siberia es la parte más al norte del planeta y eso es Rusia y normalmente ahí hace frío casi todo el año. Así que temperaturas de menos 20 hasta menos 32 grados existen en Siberia. Así que no me manifestaciones. extraña. Y lo de manifestaciones, eso se viene dando desde hace 2, 3 años atrás también. Sobre todo lo del cambio climático, con la chica esta que anda haciendo manifestaciones. ¿Ya? Sí, La Greta, no sé cuánto. Sí, la Greta lo Thunberg. que falta es que caigan los meteoritos. En México ya cayó, entonces y hay gente, o sea, científicos, que Ujú, dicen que realmente en los países que predijo la señora probablemente caigan. Y uno de los países que está dicho que iba a caer ujú. meteorito era en Chile. Veamos qué pasa. Bueno, la ¿Qué pasa? idea, chiquillos, no crean que también dejé que se conversara este tema. También eso que están haciendo ustedes es razonar, ¿cierto? Tomar ideas y después exponerlas, pero argumentando el por qué. En geometría es exactamente lo mismo. Y este año, aunque sea un poquito, van a aprender a O sea, justificarme esto. usted nos dejó hablar del tema para justificar, porque en geometría se justifica mucho. Exactamente. Ah, No es tan, yo hago, chiquillos, yo tengo las cosas ya pensadas y más o menos si yo voy a empezar un tema es para que también relacionarlo con matemáticas, no es porque sí. Esas son las cosas que hago yo. Bueno, de a poco se han dado cuenta cómo trabajo yo todo este año, ¿cierto? Como la clase pasada cuando hizo los ejercicios de Ronnie para intentar confundirnos, no justificó todo. Exacto. Pero si ustedes logran decir no, no es así porque yo puedo justificar lo contrario, esa es la idea, ¿ya? Los que no han visto la clase anterior, véanla porque les mostré a todos los chiquillos esos de los ejemplos erróneos a ver si podía convencerlos de que fueran esos resultados, puedo pero decirle algo, dígame. que la clase pasada yo me uní y estuve todo el rato viendo la clase y cómo se llama y la parte que dijo que íbamos a ver, dijo, creo que dijo que metí todas esas cosas, como que el internet me quedó pegado ¿Ya? y después empecé a explicar y no sabía qué estaba explicando y no quise decirlo porque siempre le digo, entonces no le quise decir y después ahí el dossier y salía que era geometría. Ah, La clase, bueno, Pero la es pero primera mejor que clase, pregunte, aunque hayáis preguntado mucho, es mejor que sí, pregunte. pregunten nomás si yo no voy a enojarme, porque me no, pregunten, es sí, mejor. pero me refiero a que si se da cuenta, toda la clase pasada estuve sin saber lo que estaba pasando. Pero es mejor que pregunte en clase a que en la prueba No, no pero sepas qué hacer. después No leí sabía esa qué guía tema y estábamos trabajando.
No, sí, pero después leí la cosa y salía, ya entendí la clase de YouTube, después la voy a ver y todas esas cosas. Bueno, cualquier duda, insisto, chiquillos, siempre he dicho, pregúntenme, no se queden con la duda. Bueno, por último lo escriben en el chat y yo les puedo responder también. Ya, volvamos a este tema, chiquillos, que es geometría. En la clase pasada ya recordamos lo que éramos, perdón, ya recordamos lo que era el área y el perímetro de cuadriláteros. Cuadriláteros, recuerden que son, ¿qué figuras pueden ser? Ejemplo de figura, Las de 4 lados, de 4 lados. ¿Cuáles tenemos? el Un rectángulo, cuadrado, Ya, un cuadrado, ¿qué más? un un rectángulo, rectángulo, Un rectángulo. ¿Ya? ¿Hay otro? ¿En diamante? Ya, el diamante. ¿Cómo se llama esa figura? rombo, El rombo. ¿Hay algún otro? Chan, 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 los pillé. Ya, el rombo está bien. Existe otro que se llama trapecio. Déjenme ver si puedo dibujar. romboide, sí. El romboide también. Aquí está el trapecio. Ese es el trapecio. Vamos a ponerlo ahí. También tenemos el romboide, como dijeron. A ver, ¿dónde está el romboide? Ahí está. Ese es el romboide. Podemos dejarlo de esa manera. Hay varios tipos de romboide. El rombo, ahí sí quiero girarlo como un diamante. Ahí, rombo. Y está el trapezoide también. Pero ese... Ah, acá tengo uno. Ahí está. ¿Ya? Eso sería. Vamos a borrarlos ahora porque es solamente para mostrarlos. Ahora volvamos acá. Ahora, ¿cómo calculamos el área de un triángulo a partir de un cuadrilátero? ¿Recuerdan lo que les mostré la semana anterior? ¿Qué puedo formar a partir de un cuadrado? ¿Qué figura? un triángulo, Un varios triángulo. triángulos. Ya, ¿cómo Miles de puedo, triángulos. cómo puedo formar un triángulo aquí? Cortándolo a la mitad De, diagonalmente. Ya, gracias. Eso mismo iba a preguntarte. Si lo corto a la mitad de aquí, me salen... ¿Qué figura me saldría? ¿Rectángulos? Rectángulos. Ya, ahí lo partí a la mitad, diagonalmente. Ahora obtengo los triángulos. Aquí, respondan esa pregunta. ¿Pueden crear triángulos a partir de este cuadrado? ¿Por qué? Justifique. Y hasta se puede hacer más. A ver, ¿dónde más se puede hacer, Agustín? De la misma manera, pero al otro lado. Ya, vamos a hacerlo al otro lado entonces. y se puede hacer del puntito B a la letra D y del D al C. El B, el Y D, que de aquí a acá. del B ¿Mm? al D de arriba. Ya, la D mayúscula, la B minúscula. Sí, ¿La minúscula? sí. Ya, a ver, vamos a tirar ahí. Ay, que un poquito checo. Ahí, mucho mejor. Ahí. Y los vecinos también se puede. O sea, como para empezar de nuevo, o sea, no sé si cómo quedará, pero de la B mayúscula ¿Mm? a la D minúscula y de la D minúscula a la C mayúscula. También. O sea, podemos sacar varios tipos, o sí, está bien, varios tipos de triángulos, ¿cierto? Podemos sacar triángulos que sean iguales, triángulos diferentes. Podemos sacar cientos de triángulos de un solo cuadrado. Ya, entonces, justifiquen por qué se pueden hacer triángulos de un cuadrado. Y de ahí les voy preguntando.
¿Cuántos triángulos obtuvimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Pues 12. se pueden hacer más. ¿Mm? O sea, se pueden hacer se pondría una línea de la C a la A. Creo que De ahí la, se podría hacer de la otro. C a la A, Sí, ahí creo que se podría hacer otro. de aquí a acá No, entonces. Las minúsculas. Ya, de la mayúscula a la minúscula. no, de la C minúscula a la minúscula. Ahí me hace un Así, rectángulo. no, no, no. Pero si corto con todas esas líneas, a lo mejor me sale algún triángulo más. O sea, no, Está estaba bien. mal lo que. O sea, ¿está bien? Está bien porque si ya tenemos las dos líneas principales que serían de la A, B a las D y de la A a la C, las mayúsculas, ¿sí? Ya tengo 4 triángulos. Si tiro una al medio, saco más triángulos. Y si tiro una de aquí a O acá, saco más triángulos todavía. ya. O sea, puedo sacar una infinidad de triángulos aquí. Entonces, eh, vamos viendo. ¿Quién me quiere decir esto? ¿Puedo crear triángulos a partir de este cuadrado? Sí, no, ¿por qué? Ya, a ver, ¿quién me quiere decir sí o no? ¿Y por qué? No sé si esté bien, pero sí, porque el triángulo solo necesita 3 lados. Necesita solo 3 lados. Ya, ya, sí, puede ser. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra justificación? Ya. A ver, dígame. Sí, Ya, porque el cuadrado se hace a partir de triángulo. porque el cuadrado se hace a partir de triángulos. Ya, bien. Agustín, dígame. Mm, Yo te pregunto a ti, ¿la ves complicada? Yo no les puedo decir si es complicada o no. Ustedes tienen que decirme. Eso es lo único que les voy a decir. No hay ninguna materia que sea complicada. Nos complicamos nosotros, nada más. Ya. ¿Alguna otra justificación, chiquillos? ¿No? Entonces con esas dos nos quedamos. Sí, porque el triángulo necesita 3 lados, ya. Y también y la justificación que dijo Sofía también complementa la idea de la primera, porque el cuadrado se hace a partir de triángulos. ¿Ya? Ahí está la justificación. Segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre el área del cuadrado y el área del triángulo? Voy a borrar algunas líneas, chiquillos, para que veamos. Vamos a dejar solamente una, la primera que hicimos, ¿ya? ¿Qué relación habrá entre el área del cuadrado y del triángulo? Recordemos algo. Que el área del cuadrado o sea, el área del triángulo es la mitad del área del cuadrado. Bien, eso es. El área del triángulo es la mitad del área del cuadrado. Esa es la relación que hay. Ahora, a partir de eso, si ustedes me dicen, o por lo que dijo Martina, el área del triángulo, la mitad del área del cuadrado. Pregunta, ¿cuál es el área del cuadrado? ¿Cómo se calcula? Vamos viendo la memoria.
aquí cuando trabajamos esto, para sacar el área de este cuadrado, de este rectángulo, ¿cómo lo calcularon? Contando los cuadraditos, De manera Ya, multiplicando. multiplicando 4 por 3, que en este caso son las paredes. ya. Entonces, el área, voy a colocarle una letra A solamente, cuadrado, es sumar los cuadritos del interior o multiplicar, ¿qué cosa? ¿Los lados? ¿O qué tengo que multiplicar? Ancho y alto y ancho, creo que era, no me acuerdo. Ya, multiplicar base y altura. ¿Ya? Ancho, el ancho es de la figura en 3D. Después lo vamos a ver. ¿Ya? A ver, déjenme buscar algo que me sirva. Ah, aquí está. Miren, esta figura, esto sería la base, ¿cierto? Esta es la altura y esto de aquí es el ancho, la parte de aquí. Si yo lo abro, sigue siendo base, altura y el ancho ahora es esto. Todo eso. Dígame. Ah, ya. No, es que pensé que la figura la estaba mostrando en la pantalla. Ya, no la estoy mostrando en la cámara. Miren a la cámara un poquito. Ahí sería base, altura y el ancho es eso. ¿Ya? Después se los voy a mostrar un poco más en detalle. Voy a mostrarles figura en 3D para que veamos todo esto. Entonces, dice que el área del cuadrado es sumar cuadritos del interior o multiplicar base por altura, ¿cierto? Entonces, el área del triángulo, ¿cómo se escribirá? Se divide, se tendrá que dividir en dos el área del cuadrado. Exactamente. Entonces le colocamos base, una B, por h, que es la altura, dividida en 2. Y ahí tienen el área del triángulo. Y acabamos de hacer aquí, chiquillos. A ver, base, la B es la base, h igual altura. Aquí, chiquillos, acabamos de utilizar un concepto que vimos en el dossier anterior, las ecuaciones. Aquí me dijeron el área del triángulo es la mitad. La mitad. ¿Cómo escribo la mitad de algo? En números. Hay dos maneras de escribir la mitad, chiquillos. Puedo escribirlo como un medio o puedo escribir todo eso como base por altura dividido 2. Es exactamente lo mismo. O sea, seguimos en el área de ecuaciones también, chiquillos, en geometría. Ahí, ahí sí. ¿Ya? Hasta el momento vamos bien, chiquillos. Sí, ¿Sí? ¿El resto? Yo, Dígame. Sí. eso que hay que copiarlo. Sí, dejé copiado esto, por eso les dejé el espacio en el dossier para ir escribiendo estas cosas. Tío, en el dossier Sí. no hay espacio. La tabla está pegada. Ah, no, pero lo de
esta ecuación la vamos a escribir acá abajo, pero esto Ah, que ya. fui respondiendo aquí en las líneas. Ah, ya. ¿Ya? Eh, ¿Ya? ¿Están listos con eso o todavía no? Prefiero la tablita, me sale corta y no está en la otra hoja. ¿Les sale cortada? Sí, Demonios. Bueno, al que no le quede el espacio o suceda lo mismo que Martina, pueden copiarlo en el cuaderno. ¿Ya? Ah, poquito. Ya. Vamos viendo entonces. Esta tablita, chiquillos, es como hacer un general de todo eh, lo que hemos visto en estas dos clases. ¿Sí? ¿Ahí? Ahí. Ya. Entonces, vamos a colocar acá el área del triángulo. En el cuadrito lo pueden ir copiando. Es esa. Base por altura dividido en 2. Ahí. El del cuadrado. Vamos a solamente sacar esto. Base por altura. Ahí. El del rectángulo. ¿Cuál era la ecuación o cómo calculaba el área de eso? Base por altura también. Base por altura también. ¿Ya? Ahora veamos la otra parte. El perímetro. Yo, Dígame. pregunta por qué la altura es con H y no es con A. Buena pregunta. Porque en geometría la A se utiliza, si se escribe como una ecuación, se utiliza para poner área. Mira, en el mismo cuadrito dice área y entre paréntesis A. Solo por eso. Y lo que más podríamos utilizar cercano a una A es la H, porque la H es una letra muda. Solamente por eso. ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Ahora, veamos lo otro, el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de cualquier figura, chiquillos y chiquillas? Sumando todos sus lados. Exacto. Entonces, lo que está aquí abajito, suma de todos los lados, de todos los lados, de los lados. ¿Ya? Eso quiere decir que si este mide por ejemplo, 2 centímetros, a ver, veamos, 1, 2, 3, 4, 4,5, 1, 2, 3, 4, 4,5 y este será 1, 2, 2,5. Sumo ese lado y ese lado del triángulo. Ojo, estoy diciendo con triángulo solamente. Si fuera el cuadrado, todo eso. Y lo del rectángulo, todos los lados también. ¿Ya? En general, chiquillos, todas las figuras geométricas es sumar todos los lados. El círculo es un caso especial, pero no se preocupen porque los vamos a ver el próximo año. ¿Ya? Nosotros solamente vamos a ver figuras de este tipo, que tengan lados, no una línea redonda. Profe, si hay un triángulo con dos lados, o sea, dos lados diferentes, no sé, como para llegar a la punta, ¿cuál se ocupa para medir el área, calcular el área? Como en este caso, como este. Como en el 2 de los ejercicios. Es que ahí, Ah, en este. sí, Ya, los vamos a ir viendo. No te preocupes. La altura sería la que va en medio.
Ahí les voy a explicar la diferencia entre la altura y un lado en un triángulo. ¿Ya? No se preocupen. ¿Ya? Eh, lo otro que falta decir, un pequeño detalle, es que si aparece alguna otra figura que no sea un triángulo, que no sea un cuadrado o un rectángulo, para calcular el área ustedes solamente deben dividir la figura en triángulos o cuadrados, si se puede, y sumar las áreas de ellas. Nada más. Por ejemplo, el ejercicio número 3 son dos figuras distintas, un triángulo y un rectángulo. Es una flecha. Y ahí yo tengo que sacar el área del triángulo, la del rectángulo y luego la sumo. ¿Ya? Ahí vamos a ir haciéndola en conjunto. Lo último, antes de continuar. El perímetro, chiquillos, se mide en centímetros, milímetros, metros, kilómetros, decímetros, decámetros, hectómetros. Siempre simplecito, sin ningún número arriba. ¿Ya? El área se trabaja con todos los números al cuadrado. Cuadrado es ese numerito que está ahí arriba, el número 2. Entonces, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. ¿Ya? Entonces, si usted tiene que escribir un resultado de área y le dice que se mide en centímetros, usted escribe S de ahí, centímetros cuadrados. Si es en metros, metros cuadrados. Si es perímetro, centímetro, metro. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda? Benjamín me dice que no. El resto, los 23 que están presentes, Mm, ¿no? Sí entendí. Ya, bien, me parece. Agustín también. Gaspar, Martina, Matías, Benjamín, Florencia, Álvaro, William, Mari Carmen, Sebastián, Felipe, las Sofías. Ya, Agustín, dime, ¿cuáles son las dudas? Casi todo porque no lo escuchaba nada. Por eso me cambié de correo. Ah, qué raro. Mira, ¿te parece que después de clase te lo explique nuevamente? Ya. No te vayas ahí, sí. Ya, entonces, vamos a ver este tema de los ejercicios. Dice ejercicio número 1, calcular área y perímetro de esta figura. Hay una cosa que les tengo que mencionar, chiquillos. Cuando aparezcan ejercicios de geometría, ejercicios, no problemas, normalmente les va a salir esta descripción. Figura, el nombre de los, ¿cómo se llamaban estos? Las puntas de la figura. Vértice. Ya, les va a salir figura, el nombre de los vértices, en este caso A, B, C y D, y les va a decir qué figura es. Normalmente sale eso en geometría, ¿ya? Si ahí les dice que es un cuadrado y la figura no parece cuadrado, ustedes tienen que asumir que eso es un cuadrado y es un cuadrado, ¿ya? No hay que dudarlo. Aunque el de abajo sea un centímetro más chico, no importa. Si dice que es un cuadrado, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empiezan algunas dificultades, porque dicen, no, es que esto parece, es un cuadrado, pero acá dice que es un rectángulo. Si dice eso, es un rectángulo. ¿Ya? Ya, chiquillos, calculen el primero. El segundo lo voy a explicar después y el tercero también.
Dígame, Álvaro. No sé, usted tiene que ver cuánto es. 12 por 12 es un número. Profe, Dígame. en la tercera primero se suman los, o no creo, em, se suma como el área del rectángulo con el área del triángulo o se multiplican. Ya, aquí primero usted tiene que sacar el área del rectángulo, luego el del triángulo y luego los resultados se suman. Ya, Ya, los que llegaron atrasados, chiquillos, escriben su nombre en el chat, por favor. ¿Cómo vamos con el primero? yo ya lo hice. Ya, a ver, Martina, ¿podrías decirme cómo lo hiciste? En el área multipliqué 12 por 12, me dio 24. ¿Perdón? ¿Cuánto? 24. No, 12 por 12 no es 24. No, no, sí tienes razón. Pero es que estaba haciendo otra cuestión. Ya, a ver, déjame ver. 12 por 120. ¿Ciento? Ahí William me escribió, 120. 144. Es que confundí la hoja. Ya, 144, ¿qué cosa? ¿Centímetros solitos o centímetros cuadrados? Ese de ahí. Centímetros cuadrados. Ahí en el chat, no sé si pueden escribir eso de el cuadrado, así que me pueden poner la medida y un 2. En algunos teclados se No equivocan. entiendo. O la otra manera de escribirlo, bueno, después se lo voy a mostrar. Pueden escribirme así, cm o la medida 2 o eso y ese también sirve. En el teclado hay un triangulito, un sombrerito, que ustedes tienen que apretar la letra Alt y una tecla que está cerca del Enter. Esa la tiene. ¿Ya? Los que están del celular o de la tablet, les muestro el tiro. Déjenme buscar el simbolito para ser más específico. Yo, en mi teclado tiene el de la raíz cuadrada, como el ticketcito que tiene. Ujú. Tiene el dividir, el por, el suma, el más, el igual. ¿Mm? Y tiene una cosita que dice TM, no sé si sirva ese. No, no es ese. Profe, Ah, no ya, entiendo. Dígame, Sofía. León. No entiendo el ejercicio 1. Porque el área son los cuadraditos. Que van por dentro, de- ¿cierto? Sí, Ya, en este caso, yo podría haber hecho el dibujo de 12 cuadraditos
hacia abajo, así, 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 y 12 cuadraditos en vertical y en horizontal. A eso me refiero. 12 líneas hacia abajo y 12 líneas hacia el lado. Si quiero puedo hacerlo. A ver, No, deje. está bien. Gracias. ¿Mm? Ahí entendí. Ya. Ahora, en este caso yo lo único que hice fue sacar los cuadraditos que teníamos en la parte de adentro, como teníamos aquí, chiquillos. Pero aquí yo tengo, ahora lo único que hice fue colocar la medida. En este caso serían 4 y este serían 4, ¿cierto? En este caso serían 12, y como un cuadrado tiene todos los lados iguales, 12 y este mide, ¿cuánto mide esta parte? 12. 12 también, ¿ya? 12 centímetros. Hoy un poquito feo el centímetro, pero bueno, ustedes me entienden. Ya, Agustín logró hacerlo en el celular. Ahí tienen la otra manera. ¿Ya ven? Déjenme ver si puedo darles símbolo. Sí, hay que Dígame. solamente apretar el 2, hay que apretarlo y ahí te salen opciones y hay que seleccionar eso. Ya, ahí está. Bueno, cualquiera de las dos opciones o las tres opciones el elevado, así como está escrito en el dossier, como está escrito en la pantalla, eh, la medida Sí, acompañando a un 2 o la sí, medida, el triangulito y el 2, cualquiera de las tres me pueden escribir en el chat. también ¿Ya? el partido, parece que es como la fracción. ¿Ya? A ese uno lo aprieta y te salen como que por ejemplo, en el uno te salen distintas opciones. Ya, entonces ahí tienen más opciones para escribir. De acuerdo, muchas gracias, chiquillos, por investigar un poquito. Ya, después de sacar el área, que ya sabemos que es 12 por 12, el perímetro, ¿cuánto será? 12 más 12 más 12 más 12. Ya, 12 más 12 más 12 más 12. ¿Cuánto es eso? 44. No, 48. bueno, Sofía, que le vaya bien. Cualquier duda después me pregunta. Ya, adiós, que le vaya bien. Ya, 48, ¿qué cosas, chiquillos? ¿Centímetros, metros, milímetros? ¿Qué es la medida de este caso? Centímetros. Centímetros. Ya, 48 centímetros. Siempre fíjense en eso, chiquillos. Ahí está la medida en la que tienen que colocar. Veamos la figura B. Dice, figura ABC es un triángulo. La altura en este caso es esa línea que va al medio, chiquillos. Donde está la A minúscula, hacia abajo, donde hace ese cuadradito. ¿Ya? Esa de ahí es la altura. Voy a dejarlo escrito ahí. Esa es la altura. Ahora, ¿cómo calculo el perímetro de esta figura? Perímetro. Perímetro primero, después vemos el área. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto es esto? Mm, disculpen, chiquillos, aquí me faltó una medida.
Ese ladito pequeño de ahí mide 7,5. Ahí sí. Ya, ¿cuánto es el perímetro del triángulo? Oh, 3 minutitos, 4 minutitos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Puede acercar un poquito a los ejercicios? Porque en mi dossier 7 no están los ejercicios, entonces lo estoy copiando el cuaderno. Ya, ¿ahí? ¿Está bien Sí, así? sí, gracias. De nada. Será 22 más 14,8 más 14,8. 22. Creo que Benjamín también lo había escrito. Voy a revisar. 22 más 14,8 más 14,8. ¿Cuánto es eso? Sí, está bien. Benjamín Ibarra también lo había escrito. Ya, ¿cuánto es eso entonces? 51,6 51,6. ¿Qué cosa? centímetros. Ya, centímetros. No se les puede olvidar eso, chiquillos. ¿Yo? ¿Soy yo o en primero esto ya lo pasaron? ¿Cuál? Este contenido que estamos viendo ahora, Ujú. en unos cursos, no sé si era en tercero, primero, segundo, pasamos esto y era calcular el área. Fue como en Sí, tercero, sí, porque en tercero no empezó a hacer la tía Laura. sí. Sí, no, Exacto. De hecho, estas 3 primeras clases, chiquillos, que están en el dossier, es repaso solamente de área y perímetro. Porque después, cuando ah, veamos cuerpos geométricos, los vamos a necesitar nuevamente. es que la encontré como familiar porque la tía, por ejemplo, no hacía el silo, la figura, Ujú. y por ejemplo, no hacía con cubitos, o no daba los centímetros, o no hacía figuras extrañas, Ya, pero con cubitos y así sucesivamente, pues nosotros teníamos que calcular. Habían ya. unos ejercicios que eran como súper largos, y así como que todo el detalle era con centímetros. Exacto. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que yo estoy repasando, porque cuando veamos el área de cuerpos geométricos, tenemos que saber clarito, clarito, perímetro y área de la figura geométrica. ¿Ya? Solamente por eso. Y yo lo único que hice ahora fue sacar un poco la red que les mostré la semana pasada. Esa cuadrícula que está, esa de ahí o esa de acá. Lo único que hice hasta el momento. Dígame, Agustín. Ya, mientras Agustín me escribe ahí en el... ¿Cuánto evaluación? Dos más. Esta de geometría y luego pasaremos el último contenido y eso es todo. ¿Ya? Yo, chiquillos, ¿cómo calculamos el área ahora de un triángulo? 10 por 22, 10 por 22, ¿ya? ¿Y eso? 220 centímetros cuadrados. Ya. Falta el dividido en 2. Ojo ahí. Entonces, ¿esto es 222 o 220? 20, Ya, 220 dividido en 2. ¿Cuánto es? 110 110, ¿qué cosas? centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Súper. Ahí, ¿ya? Si se dan cuenta, chiquillos, lo único que hicimos fue reemplazar las letras. La base 22 y la altura mide 10. 22 por 10 o 10 por 22 y se divide en 2.
¿Se comprende un poco más, chiquillos? Sí, ¿Sí? ¿El resto? Ya, el Meja también me hace una seña que sí entiende. ¿El resto, chiquillos, chiquillas? cuando vi el dossier me quedé y dije, ah, no voy a entender esto, me voy a ir mal. Y me está gustando. De hecho, la geometría es bonita, chiquillos. No tienen por qué tenerle miedo. Ya, eso. Póngame una manito arriba por último en el chat si entendieron. Si entendieron. Ya, vamos entonces a la tercera figura, que esta es la última. Dice figura ABFG. ABFG es un rectángulo y la figura CDE es un triángulo. Pregunta, ¿cuál es el área y el perímetro de esta flecha? Área 300 más 510,4. A ver, área. Vamos a colocarle área total, ¿ya? Porque si colocamos solamente área, sería de uno de los dos, triángulo o rectángulo. Área total. ¿Cuánto es, Martina? A ver, 300 más 510,4. más 510,4. ¿Cuál es de cuál? El primero es del rectángulo y el segundo del triángulo. Rectángulo. Y esta, triángulo. El triángulo. Ya, a ver. 15 por 20, 300. Ya. ¿Y el otro cómo lo hiciste? ¿El del triángulo? 22 por 23,2. No, ahí te pillé. Por eso le había dicho, aquí me falta una medida. Ese pedacito de ahí mide 7,5. ¿Y ese otro pedacito cuánto medirá? La altura siempre es ese 7,5 también. 7,5. ¿Cuánto es 7,5 más 7,5? 15. Ya. Entonces, esta no es. La vamos a borrar. ¿Dónde estás? Ahí, tachado. Veamos. 15 por 22 dividido en 2. ¿Cuánto es eso, chiquillos, chiquillas? 165. Ese era el área del triángulo. Por eso les dije, chiquillos, tienen que estar atentos a esto porque puede que se me hayan pasado algunos datos. Siempre en geometría no pueden faltar los datos. Y en este caso me faltaba uno ahí en la figura 3. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es eso? 300 más 165. 465 465, ¿qué cosa? metros ¿Metros solitos o metros cuadrados? cuadrados. Metros cuadrados. Entonces borrar la C. Listo. Ese sería el área entonces. ¿Ya? Explicación. El primero, hago esta multiplicación. 15 por 20 me da 300 metros cuadrados. ¿Ya? Voy a dejar escrito los metros cuadrados ahí también. La segunda, este sería 22 por 15, ya que este pedacito vale 7,5 y este también, dividido en 2. Y eso nos da esa medida de ahí, 165 metros cuadrados. Y ahora la suma de ambos me dará eso. Esa es la área total de esta flechita que tenemos aquí. Ahora, nos falta perímetro.
¿Cuánto es el perímetro total? Vamos a colocar. Ya, terminamos esto y finalizamos, Martina. Ya, perímetro total de esta figura. Ahora, ¿cómo lo calculamos? 70, 70, ¿por qué 70? 15 más 15 más 20 más 20. Ya, 15 más 15 más 20 más 20. Eso es 70, ya. Metros. ¿Y la otra cuánto es? 61,4 de 15 más 23,2 más 23,2. Más 23,2 más 15. ¿Cuánto era? 61,4 Ya ven. 23,2 más 15. 61,4 metros. Y ahora, ¿cuánto es 61,4 más 70? 131,4 31,4, ¿qué cosa? metros. Metros. Ahí. Entonces, ahí tendríamos el perímetro de esa flecha que teníamos dibujada en el ejercicio número 3. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos, chiquillas? Sí. Ya. Dos personas que me dicen ok. El Benja también lo veo ahí en la cámara que me dice ok. Martina también. Martina también. Agustín. Sí. Meso, meso. Sofía. Sofía León, ¿usted quiere decir algo? ¿Entendió? Sí. Ya. El resto, Florencia, Sebastián, Matías, Rodrigo, William, Álvaro, Gaspar, Marco, Mari Carmen. Ya. Chiquillos, chiquillas, la clase número 3 es netamente ejercicios. Esas las hacen ustedes. ¿Ya? Si hay mucha duda, la próxima clase las vamos a comprobar. Ok. Ya, chiquillos, chiquillas, eso sería por el día de hoy. Estén muy bien y las personas que tengan duda pueden quedarse un ratito más. ¿De acuerdo? Que estén muy bien. Bye bye. Chao, profe. Chao, profe. Que usted también esté